Estimado doctor, nuevamente buenas noches. Buenas noches, estimados participantes y el público que nos está viendo por la transmisión del Facebook. Bienvenidos al curso especializado en Derecho Procesal Penal. El tema que abordaremos hoy se titula La excepción de improcedencia de acción y los hechos en el proceso penal. Como ponente tenemos al doctor Sergio César Pariona Canales, quien es abogado litigante, cuenta con estudios de maestría en ciencias penales, exponente en materia de derecho penal, procesal penal, litigación oral y argumentación jurídica. Además, es autor de artículos para la muy conocida revista LP o la página LP. Y finalmente es socio de la firma de abogados Pariona Luín Barrientos SRL. Estimado doctor, estamos muy agradecidos por contar con su presencia en el curso de hoy. Adelante. Muy buenas noches. En principio, agradecer esas amables palabras, agradecer a la Junta Directiva del Ilustre Colegio de Abogados, que me permite dirigirme a todos ustedes. Agradecerles también a todos ustedes que están presentes, ¿no? En este día. Bien, el tema que ha convocado mi participación en esta tarde para poder hablarles, dirigirles, es hacerles una pequeña descripción, espero que sea pequeña, aunque los temas que hemos pues compuesto, excepción de improcedencia de acción y los hechos, realmente son temas bastante complejos, pero procuraremos ser sucintos, ¿no? Entonces, traerles a partir de estas dos materias un formato práctico para que ustedes puedan aplicar a las causas que ustedes pues asisten, ¿no? En las cuales ustedes son Ministerio Público, son a Defensa Técnica, o bien pues también son magistrados, ¿no? Entonces, en esta tarde vamos a hablar sobre la excepción de improcedencia de acción y los hechos en el proceso penal. Como les decía, son dos materias bastante complicadas, por cuanto en la investigación nos ha llegado a generar más dudas respecto a la primera de ellas, a la excepción de improcedencia de acción, en cuanto a su coherencia interpretativa, es decir, la interpretación y la aplicación que le da sobre todo la Corte Suprema, pues, y a partir de la Corte Suprema, todas los órganos jurisdiccionales de inferior categoría o de inferior rango, ¿no? Que está muy de moda actualmente aplicar la jurisprudencia de la Corte Suprema, pues como el argumento más fuerte, ¿no? El argumento más persuasivo en todos los procesos penales, ¿no? Entonces, y respecto de los hechos, pues clarificar algo, ¿no? A tenor de lo que ocurre en la doctrina o en esta corriente del razonamiento probatorio que se ha encargado de determinar o de fijar o de esclarecer cuál vendría a ser o qué vendría a ser el objeto de prueba en un proceso judicial. Entonces, vamos a ver de qué se tratan estas dos instituciones desde el derecho procesal penal. ¿Ok? Esta primera parte, como les decía, estimados colegas, vamos a hablar acerca de la excepción de improcedencia de acción. Y vamos a comenzar de repente con la intención de ser algo prácticos, con un ejercicio de imputación penal. A ver, imagínense ustedes que están defendiendo a don Juan González Pérez y el Ministerio Público ha descrito, ha señalado los siguientes. El imputado Juan González Pérez dio muerte a la víctima Pedro Quispe Guamán mediante disparo en el corazón con un arma de fuego. El imputado, por tanto, Juan González Pérez, habría cometido el delito de homicidio simple previsto y sancionado en el artículo 106 del Código Penal. Esto es lo que conocemos comúnmente como imputación en el ámbito penal, una imputación penal. Hay una atribución fáctica, es decir, un hecho, entre comillas, y
por supuesto, una atribución o una imputación jurídica de un delito. La imputación jurídica de un delito, como viene a ser en este caso, el de homicidio simple. Entonces, ante esta imputación penal, ¿no?, que se materializa mediante la acción penal, en este caso sería una acción penal pública, y en los casos pues de acciones privadas, como la querella, una acción privada, ¿no? Se concretiza el derecho que tiene pues en representación de la sociedad y del Estado, en este caso para el Ministerio Público, de solicitar la tutela jurisdiccional efectiva al juez competente. Entonces, estamos ante una imputación penal contra, digamos nosotros, nuestro cliente don Juan González Pérez. Nosotros, como defensa, como abogados defensores, podemos ejercer, en principio, una defensa de fondo. Es decir, contradecir estos hechos, entre comillas, nuevamente, mediante argumentos de ajenidad, por decir, ¿no?, que alejen a nuestro cliente de esta sindicación, es decir, que desmientan esto que acaba o que está señalando el Ministerio Público que ha hecho nuestro cliente. Podemos presentar, ¿no?, hechos directos o hechos contraindiciarios. Podemos realizar valoraciones sobre los elementos de convicción o, en todo caso, de acuerdo a la etapa procesal en la que nos encontremos, sobre las pruebas. Podemos ofrecer pruebas, es decir, podemos hacer una defensa de fondo. ¿Para qué? Para negar la verdad o, pues, demostrar la falsedad de este, entre comillas, hecho de imputación penal que establece el Ministerio Público. No obstante, el Código Procesal Penal, la norma procesal penal, no solamente nos reconoce estos derechos, este derecho de defensa, ¿no?, que es una garantía constitucional, sino además también nos permite contradecir a esta imputación penal o a otras, y si es que aplicase al caso, mediante los denominados medios técnicos de defensa. Es decir, ya no estamos ante los medios de fondo de defensa, sino ante medios técnicos de defensa. Estos medios técnicos de defensa, pues, están establecidos en el Código Procesal Penal, en el artículo 4, 5 y 6, y conocemos nosotros, ustedes lo conocen muy bien, tenemos a la cuestión previa, a la cuestión prejudicial, y por supuesto al tema que nos convoca ahora, las excepciones. Tenemos excepciones de naturaleza de juicio, improcedencia de acción, cosa juzgada, amnistía, prescripción. Pero ¿por qué son medios técnicos? Porque no atacan o no cuestionan el fondo. Es decir, no van a cuestionar que la imputación penal sea falsa. Eso no van a cuestionar. Van a cuestionar el incumplimiento de ciertos requisitos o de ciertos presupuestos que la acción no posee y que, por tanto, no podría aperturarse un proceso penal. Y, por tanto, pues, en este caso, sobre todo en las excepciones de improcedencia de acción, cosa juzgada, amnistía y prescripción, conseguir pues una cancelación del proceso que se instauró, que inició con la acción penal formulada por el Ministerio Público mediante su disposición de formalización, o en el caso de la naturaleza del juicio puede adecuar al procedimiento que corresponde. Entonces, se puede defender a un imputado, a un patrocinado, a un cliente, a una persona humana, ¿no?, que con todo lo que conlleva el ser ontológico de una persona humana, su felicidad, su familia, sus emociones, sus tristezas, sus frustraciones, pues no solamente a partir de una defensa de fondo, sino tempranamente concluir una investigación o un proceso penal mediante estos medios técnicos de defensa, principalmente los que son de naturaleza perentoria o cancelatoria. No las que son dilatorias adecuarán el procedimiento, pero sí las que son perentorias, como vienen a ser, por ejemplo, en el caso que nos convoca, la excepción de improcedencia de acción. Son medios, pues, que el abogado que se dedica a la actividad de la defensa penal debe conocer, por cuanto
son formas tempranas de otorgar pues, a nuestros clientes, a nuestros patrocinados, esta tranquilidad de no verse sometidos en procesos penales. Y no solamente del abogado, pues, de la defensa técnica del imputado, también si somos Ministerio Público, ¿no? Podemos contradecir a partir de conocer cuáles son los requisitos o los presupuestos que cada uno de estos medios técnicos de defensa exigen para que puedan generar la consecuencia jurídica que les tiene prevista el Código Procesal Penal. Si somos abogados también, pues, en este caso, que nos dedicamos o somos jueces, ¿no? Podemos resolver teniendo en cuenta, pues, una adecuada interpretación de esta norma procesal, una adecuada aplicación al hecho que ha iniciado el proceso, o ver, en todo caso, rechazar lo que, pues, plantearía la defensa técnica, o en el caso de terceros civilmente responsables. Entonces son estas excepciones, medios que no se refieren al fondo, que no vamos a llegar a una conclusión de si el hecho pasó o no pasó. No es eso, solamente cuestiona requisitos, cuestiona presupuestos, dice el código, la jurisprudencia y la doctrina. Cuestiona requisitos de la acción, que no cumple con ciertos requisitos. Precisamente, ¿no? En la casación 617-2021 nacional, señaló la Sala Penal Permanente que estas excepciones, en una definición técnica, vienen a ser expresiones negativas de los presupuestos procesales. Es decir, que van a cuestionar la existencia de estos presupuestos procesales y se van a oponer, por tanto, a la acción iniciada por el Ministerio Público o el actor, en este caso, o el creyente particular, y que van a exhibir ausencia de estos presupuestos. Y por tanto exigirán que el proceso penal ya no exista. Es decir, por ejemplo, en la excepción de improcedencia de acción, se cuestiona al hecho por su, y adelanto simplemente, ¿no? Por su falta o su ausencia o su carencia de tipicidad, si valga la categoría, ¿no? Que no cumple con este requisito. Entonces, ¿cómo puede sobrevivir un proceso penal en el cual se esté investigando o se esté procesando un hecho que no resulta siendo típico? No tiene sentido. Entonces, la acción no tiene una razón de ser, por ejemplo, ¿no? O la cosa juzgada, ¿cómo puede sobrevivir un hecho que ya ha sido materia de una sentencia firme? Entonces, este nuevo proceso debe concluir. Igual en la amnistía y en la prescripción, ¿no? Son hechos, pues, que describe el Ministerio Público que no tienen una razón de ser, porque ya ha operado el paso del tiempo, existe una sentencia firme, ha sido perdonada el hecho que se describe, o en el caso de la improcedencia de acción, como un ejemplo, que el hecho que pone el Ministerio Público para la investigación, para su proceso como hipótesis, pues no es típica, no es típico. En ese sentido, hablando ya detalladamente de la excepción de improcedencia de acción, ¿no? Esta se ubica en el literal B del inciso 1 del artículo 6 del Código Procesal Penal. Las excepciones, dice este enunciado normativo, que pueden deducirse son las siguientes: la improcedencia de acción, cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente. Ahora vamos a ver a qué se refieren estas categorías o estos presupuestos o estos supuestos de la excepción de improcedencia de acción. Entonces, la excepción de improcedencia de acción, como toda excepción, va a cuestionar la falta de estos presupuestos procesales, ¿no? Entonces, que va a buscar que el juez declare el proceso que se ha instaurado, en el caso de la excepción de improcedencia de acción, pues no es un proceso válido, y concluya el proceso. Tenemos ahí la casación que da esta apreciación. ¿Cuáles son los presupuestos procesales
que la excepción de improcedencia de acción va a cuestionar? En principio, la ausencia de tipicidad del hecho, ¿no? Nosotros preferimos hablar de conducta atribuida, más adelante vamos a explicar por qué. Por ejemplo, en el primer supuesto, cuando el hecho no constituye delito. Entonces, lo que va a cuestionar, dice la Casación 617/2021 nacional, es que ese hecho que el Ministerio Público consignó en su formalización de investigación preparatoria o en su requerimiento de acusación carece de tipicidad, es decir, no es típico. Esto, por ejemplo, es una imprecisión que nosotros en la crítica que hacemos en realidad debiera mejorarse, ¿no? Porque la interpretación, como vamos a ver más adelante, y si la Corte Suprema quiere ser coherente, en realidad no es el presupuesto de la tipicidad, sería el presupuesto de la antijuridicidad, es decir, el presupuesto procesal de la antijuridicidad. El hecho no es antijurídico. Y vamos a decir por qué, porque la propia Corte Suprema lo interpreta así, ¿no? El segundo presupuesto procesal de la acción, que la excepción de improcedencia de acción cuestiona, es la perseguibilidad penal del hecho, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el segundo supuesto de esta excepción, la norma procesal dice que procederá cuando el hecho no es justiciable penalmente. No puede ser perseguido penalmente. Nuevamente, vayamos a nuestro ejemplo de la imputación penal, ¿no? Que formulada, concretada en una acción penal, pues en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Y dirá el Ministerio Público: el imputado Juan González Pérez, con conocimiento y voluntad, dio muerte a la víctima Pedro Quispe Guamán. Nosotros nos preguntaremos entonces, este hecho que el Ministerio Público atribuye a Juan González Pérez, ¿es típico? ¿Es antijurídico? Si la respuesta es que el hecho sí lo es, pues no procederá la excepción de improcedencia de acción por el primer supuesto, ni por el segundo, obviamente, ¿no? En el caso de una segunda imputación, el Ministerio Público en otra investigación señale: el imputado Juan González Pérez habría cometido el delito de homicidio, disculpen, el imputado Juan González Pérez, ¿no? En el caso de la tipicidad, estoy equivocando del ejemplo, no constituiría, y vamos a explicar punto por punto. No obstante, vamos a comenzar por precisar algunas reglas procesales que la jurisprudencia de la Corte Suprema pues ha establecido en su línea jurisprudencial, ¿no? Y ha señalado varias reglas procesales que es muy importante tener en cuenta y en dónde podemos ubicarlas a la hora de que hagamos pues la defensa en estos casos. Bien, ha dicho la Corte Suprema, por ejemplo, en la Casación 1326/2021, Puno, que en la excepción de improcedencia de acción se analizan los hechos descritos en el texto de la formalización o de la acusación. Es decir, esto nos trae a colación, pues, que la excepción de improcedencia de acción solamente puede ser deducida en la etapa de investigación preparatoria, que es con la que inicia la formalización de la investigación, y o en la etapa intermedia, cuando se formula la acusación, y debemos hacerlo pues dentro de los 10 días siguientes a la notificación del requerimiento acusatorio. Entonces, es una primera regla procesal y también está establecido así en el Código. Señala también la Corte Suprema que deben respetarse para el análisis de excepción de improcedencia de acción los propios términos en que son descritos los hechos o conductas por parte del Ministerio Público. Es decir, no pueden, como lo vamos a ver más adelante, decidirse la excepción de improcedencia de acción por hechos diferentes a los que están escritos en estos documentos. Si alguna parte procesal realiza un análisis a partir de otros hechos, ¿no?,
no aplicaría, no procedería a una excepción de improcedencia de acción. También la Corte Suprema ha señalado que no debe realizarse valoración probatoria o de los elementos de convicción. Y esto es algo que viene establecido, pues, desde inclusive el artículo 6 del Código Procesal Penal que regula las excepciones, ¿no? Porque la excepción habla de que las excepciones se deducen, las excepciones no se prueban. Y hay que tener mucho cuidado y hay que cambiar esa falsa creencia de que para plantear una excepción de improcedencia de acción, porque la técnica con la cual ha sido elaborada esta norma procesal, pues, señala que la excepción procede cuando el hecho no constituye delito. Y los abogados, ¿no? Menos mal esto ya está cambiando, creían anteriormente que para la excepción, para demostrar, por ejemplo, este supuesto de que el hecho no constituye delito, tenían que basarlo en valoraciones probatorias o en valoraciones de los elementos de convicción. Y no es así. Como vamos a ver más adelante, la excepción de improcedencia de acción solamente es una deducción lógica, que no tiene nada que ver con los datos probatorios. No hay por qué ver las actas, no hay por qué presentar oficio, no hay por qué verificar qué declararon en investigación preparatoria, los testigos, no, nada de eso, los peritajes, nada de eso. No se realiza valoración probatoria, solamente es una deducción lógica. Por eso también es que no se pueden ofrecer elementos de convicción o medios probatorios para conseguir que se declare fundada una excepción de improcedencia de acción. Además, algo muy interesante es esta precisión que dice la Casación 1088-2021 Nacional, en la que señala que no se deben negar los hechos. Es decir, los hechos que la Fiscalía describe en su imputación escrita, en su formalización y en su requerimiento de acusación, deben analizarse como si estos hechos ya estuviesen probados. No puede hacerse, no puede contradecirse estos hechos. Si van a contradecir estos hechos, en realidad estaríamos haciendo una defensa de fondo. Y eso, pues, no es válido jurídica, procesalmente, para la excepción de la improcedencia de acción. Por eso es que se dice que se deben respetar los hechos descritos sin aumentarlos, sin agregarlos, sin reducirlos ni modificarlos. Excepción es a lo que textualmente digan estos documentos. Y esto también implica, pues, que la defensa técnica no pueda presentar hechos alternativos o hipótesis alternativas, ¿no? Que vayan a contradecir la hipótesis de imputación penal fáctica realizada por el Ministerio Público. En ese sentido, también debemos tener en cuenta que no se puede plantear una excepción de improcedencia de acción cuando existen en los hechos que el Ministerio Público relata en sus documentos defectos que vulneran el principio de imputación necesaria, es decir, defectos que sean vagos, defectos que sean, pues, muy gaseosos, que no se logren entender, que impidan una defensa. No, para eso está la tutela de derechos en la etapa de investigación preparatoria o en la etapa intermedia, pues, el control de la acusación, ¿no? A partir de lo que digan las facultades que otorga el artículo 350 del Código, 349 del Código Procesal Penal y 350. Eso lo ha dicho la Corte Suprema también. Y ahí tienen ustedes las sentencias de la Corte Suprema, las resoluciones que dan cuenta de estas reglas procesales. Además, también lo que se realiza, como no realizamos actividad probatoria, no ofrecemos pruebas, no actuamos pruebas, no valoramos pruebas, lo único que se hace en una excepción de improcedencia de acción es que se va a analizar la correspondencia de esos hechos que relata el Ministerio Público con el tipo delictivo, el tipo penal delictivo, el Ministerio Público también, pues, propone, califica, ¿no? En este caso, la Corte Suprema ha denominado a este análisis como el juicio de composición o descomposición típica
o simplemente la subsunción. Y finalmente debemos tener en cuenta que si se declara fundada una excepción, ¿no? Se entiende que se genera un supuesto privilegiado y excepcional de sobreseimiento. Ustedes verán en el artículo 344, numeral 2, literal B, que existe una causa de sobreseimiento cuando el hecho no es típico o cuando el hecho pues no es punible. Entonces, la Corte Suprema en el auto de apelación recaído en el expediente 2-2018 en el incidente 15, la Sala Penal Especial ha dicho que esto es un supuesto privilegiado o excepcional de sobreseimiento, tal como lo señala también expresamente el numeral 2 del artículo 6 del Código Procesal Penal. Estas son algunas reglas de las excepciones de improcedencia de acción. Volvemos entonces a lo supuesto, ¿no? Cuando el hecho que describe el fiscal no constituye delito. ¿En qué caso estamos en esta situación? Para este análisis, pues, debemos acudir. Estamos hablando de un hecho y estamos hablando de una categoría jurídica, como viene a ser el delito, de una construcción instrumental que permite alzar o calificar a un hecho que tiene relevancia jurídica como un delito. La Corte Suprema, en esta casación 1088-2021 Amazonas, lo ha detallado, a nuestro juicio, correctamente, aunque también con ciertas objeciones de nuestra parte. Y señala, el hecho no constituirá delito cuando, pues, no exista o existe una ausencia o un defecto en la tipicidad objetiva del hecho, o en la tipicidad subjetiva, ¿no? Aunque, claro, miren lo que dice la Corte Suprema en esta casación. Dice, la tipicidad subjetiva es el resultado de una inferencia que debe brotar de la redacción de la disposición o acusación fiscal, por lo que será del caso concreto el que nos permitirá saber si estamos ante una realización atípica por subjetividad o exige actividad probatoria para alcanzar esa convicción. Esta es una contradicción jurisprudencial. Porque de un lado, y acabamos de ver, la Corte Suprema nos dice que no se realiza actividad probatoria, y por otro lado, nos dice, sí, procede para cuestionar tipicidad subjetiva, es decir, ausencia de dolo, ausencia de culpa. Pero para esto, habrán casos en que se debe valorar prueba o en que se debe realizar una valoración probatoria. Contradictorio, lo que dice la Corte Suprema. Bueno, el hecho tampoco no constituirá delito cuando el hecho que describe el Ministerio Público adolece o, bueno, no es antijurídico en todo caso, ¿no? Es decir, está permitido por el ordenamiento jurídico. En específico, si vamos a la teoría del delito, lo único que no se puede cuestionar en un hecho que es descrito por el Ministerio Público es que la categoría de la culpabilidad. Cuestionamos la categoría de la tipicidad, el elemento antijuridicidad y el elemento punibilidad, pero no culpabilidad. Entonces, la interpretación de cuando el hecho no constituye delito se refiere solamente a estas categorías. En el caso de la atipicidad, el hecho no constituye delito por atipicidad. Hay dos tipos. La tipicidad absoluta, es decir, cuando esta conducta que el Ministerio Público describe no está prevista como el delito en el ordenamiento penal. No existe. Lo que el Ministerio Público dice que el imputado hizo no existe en su versión genérica en la descripción normativa como delito. Esto se denomina una ausencia absoluta, ¿no? No es una falta de adecuación, sino hay una ausencia absoluta de tipicidad. O la atipicidad relativa. En este caso estaremos ante la ausencia de cualquier elemento del tipo penal.
Esto quiere decir que en este caso sí habrá una falta de adecuación. Los tipos penales se establecen desde el punto de vista objetivo, no quiénes vendrían a ser el sujeto activo, quiénes vendrían a ser el sujeto pasivo, quiénes podrían ser pues estos sujetos. Establece también las conductas, ¿no? Y va a describir, aun cuando sea necesario acudir a la interpretación para poder clarificar o verificar mejor, pero va a establecer cuáles son los elementos descriptivos, los elementos normativos. Esto forma parte de la tipicidad del delito, del tipo penal o del comportamiento calificado como ilícito. Y además también dice la tipicidad relativa puede ser pues cuestionado cuando en la descripción que hace el Ministerio Público carece de la descripción del elemento subjetivo. Estamos hablando del dolo, de la culpa, de los elementos adicionales al dolo, ¿no? Estos de tendencia interna trascendente. En el caso de los objetos, ¿no? El objeto o el bien jurídico protegido. Bien jurídico protegido. Entonces, calzará y podrán ser calificados como atípicos. Pero no podemos, nuevamente reitero, no podemos acudir a la prueba, solamente a la descripción, a los hechos que pues narra el Ministerio Público. Y tenemos la Gazación 581-2015 Piura, que establece todos estos requisitos, ¿no? Entonces, en los ejemplos, por ejemplo, si el Ministerio Público en un supuesto negado, en realidad esto es muy difícil que suceda. Yo no he visto en los 10 años de experiencia que tengo como abogado que se haya presentado un solo caso de ausencia absoluta de tipicidad, ¿no? Por ejemplo, un asunto como el siguiente. El imputado Juan González Pérez estacionó su vehículo en el frontis del domicilio del agraviado Pedro Quispe Guamán. Más allá de que quizás pueda ser una falta administrativa, quizás, no lo sé, pero típica desde la tipicidad penal, pues es una ausencia absoluta, no existe una norma penal sustantiva que establezca este comportamiento en una versión genérica, en un supuesto hipotético genérico como delito. Entonces aquí hay una ausencia absoluta. No sé, estimados colegas, ustedes habrán participado, habrán sido testigos de una imputación de este tipo y por tanto de una excepción de improcedencia de acción de este tipo o de alguna similar. Quisiéramos también escuchar sus experiencias. Y en el ejemplo de una tipicidad relativa, ¿no? Si el Ministerio Público atribuye o imputa el elemento jurídico, el tipo de peculado al imputado, peculado doloso por apropiación, ¿no? Pero describe, el imputado Juan González Pérez se apropió de una máquina de escribir de propiedad de la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno. Esto, en principio, es atípico relativamente. ¿Por qué? Porque falta la calidad del sujeto activo. Sujeto activo en los delitos de función solamente pueden ser dos funcionarios públicos vinculados. Tienen una relación funcional con los bienes en este caso, de la institución, ¿no? De la propia. Los intraneus. Entonces, si el Ministerio Público señala que el imputado simplemente se apropió de un bien del Estado y no establece que este imputado tenga la calidad de funcionario público encargado de esa institución del Estado y además también que tenga una relación funcional de administración, custodio, percepción del bien del cual supuestamente se ha apropiado, pues estamos ante una descripción que es relativamente atípica para el delito de peculado doloso por apropiación, aun cuando esto pueda así calzar en el delito de hurto, o en todo caso de apropiación ilícita, si es que recibió el bien recibió el bien lícitamente. Entonces, la Corte Suprema también en su interpretación jurisprudencial ha señalado que este supuesto de cuando el hecho no constituye delito y en la categoría de atipicidad, también se va a configurar cuando lo que describe el Ministerio Público no supere los criterios de imputación objetiva. Conocemos los criterios de imputación objetiva, y las
del riesgo socialmente permitido, el principio de confianza, la prohibición de regreso, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo mis reparos y voy a explicar por qué es que no debiera apuntarse en este caso. Sin embargo, la Corte Suprema señala, ¿no?, que cuando no se superen los criterios de imputación objetiva, puede proceder y declararse fundada una excepción de improcedencia de acción. Tendríamos que ver si en la descripción, haciendo una valoración normativa, pues lo que describe el Ministerio Público, la conducta que describe el Ministerio Público del procesado, del imputado, del acusado, en realidad no supera los principios o los criterios de imputación objetiva. Recientemente, no sé si el mes pasado o hace un par de meses, el gran jurista, ¿no?, procesalista, el doctor Monroy Gálvez, me parece, que fue sobreseído mediante una excepción de improcedencia de acción aplicando estos criterios de imputación objetiva. Bien. También el hecho no constituye delito, dice la Corte Suprema en su interpretación, ¿no? Porque no lo dice el Código Procesal Penal. La Corte Suprema es la que interpreta y dice el hecho no constituye delito porque es atípico, porque concurre una causa de permisión, una causa de justificación, ¿no?, en lo que describe el Ministerio Público. Es decir, si en la descripción del Ministerio Público se ha descrito que el imputado, por ejemplo, actuó en legítima defensa, lógicamente no tendría sentido que se investigue, que se someta a un proceso penal a alguien de quien el Ministerio Público predica actuó en legítima defensa. Pero esto es algo de por sí ya demasiado optimista de esperar. Ningún fiscal en su sano juicio que ha iniciado una acción penal, que ha iniciado un proceso contra una persona, pues va a describir, ¿no? Porque recordemos las reglas procesales que ha establecido en la jurisprudencia, parte de los hechos descritos no deben ser aumentados, no deben ser agregados. Entonces, si vamos a todas las disposiciones, y me voy a aventurar un poco, pero ya tendría que ser un fiscal bastante incompetente para que haga una descripción donde señale que el imputado por homicidio simple actuó en legítima defensa. Eso sería bastante irreal, bastante no creíble, ¿no? Bueno, en todo caso, la Corte Suprema dice que la antijuridicidad, pues, es también un criterio que puede cuestionarse respecto del hecho, y con lo cual conseguir una declaración de fundabilidad de una excepción de improcedencia de acción cuando el hecho no constituye. En el segundo supuesto, ¿cuándo no es justiciable penalmente? Cuando este hecho no es justiciable penalmente. Mi interpretación es la siguiente. Lo que quiere decir el Código Procesal es que cuando el hecho, a pesar de ser típico y antijurídico, no es justiciable penalmente. ¿Ok? Cuando el hecho que describe el Ministerio Público, ok, es típico, no hay ninguna causa de justificación, nada autoriza o autorizó al sujeto activo a realizar este comportamiento, pero sin embargo no es justiciable penalmente. En estos casos también procederá una excepción de improcedencia de acción por este segundo supuesto. En este sentido, ataca lo que viene a ser o cuestiona lo que viene a ser que el hecho no es punible, ¿no? No puede ser perseguido por la justicia penal. ¿Por qué? Por dos situaciones. Porque existe una excusa legal absolutoria y porque existe, pues, una condición o porque existe una condición objetiva de punibilidad. Tienen la casación que establece esta determinación. Por ejemplo, el hecho no es justiciable penalmente porque existe una excusa legal absolutoria o porque se aplica una excusa legal absolutoria regulada por las normas, por el ordenamiento jurídico. Este sería el caso de si por ejemplo, en los delitos contra el patrimonio como los hurtos, apropiaciones, defraudaciones, son investigados, ¿no? Es investigado
el esposo respecto de apropiarse de los bienes de su esposa. Estamos aquí ante una excusa absolutoria, por cuanto el hecho sí sería un hecho típico, ¿no? Porque estaría regulado en el artículo, si mal no recuerdo, 190, corríjanme ustedes, por favor, del Código Penal. Sería antijurídico porque no habría ninguna justificación para ese robo, ¿no? Pero, perdón, para ese hurto o esa apropiación, pero no puede ser sancionado. Hay una excusa absolutoria, hay una excepción de la pena. Ese comportamiento, ese hecho no puede ser perseguido penalmente y no puede ser sancionado. Entonces, si la descripción, y esto también es bastante cuestionable, ¿por qué? Porque nuevamente nos vamos al supuesto de que existe un fiscal que realmente ni siquiera haya entrado a los cursos de penal o de procesal penal, ¿no? Que describa que ocurrió una apropiación entre cónyuges, ¿no? Eso sería bastante inesperado. Y el hecho también no es justiciable penalmente, es decir, no puede ser sancionado, no puede ser perseguido, cuando existen condiciones objetivas de punibilidad que en la descripción de los hechos el Ministerio Público no precisa. Este es el caso, por ejemplo, del delito de falsedad genérica, a la cual existe un elemento que la doctrina y la jurisprudencia ha establecido que viene a ser una condición objetiva de punibilidad diferente a la tipicidad, o que no pertenece a la tipicidad, sino que se debe dar en la realidad para que aun cuando el comportamiento sea típico y antijurídico, pues no haya ocasionado esta condición objetiva y por tanto no pueda ser sancionado, ¿no? A los ejemplos nos remitimos. Por ejemplo, en el caso de las excusas absolutorias, ¿no?, que hemos indicado, si el Ministerio Público realizase una descripción de la siguiente manera: cuando el imputado Juan González Pérez se apropió ilícitamente del televisor de propiedad de su hijo agraviado, Pedro González Guamán. Entonces, tendríamos que aplicar el artículo 208, que viene a ser en el numeral 1, pues, que este delito no puede ser cometido, pues, entre ascendientes o descendientes. O en el segundo ejemplo, el imputado Juan González Pérez simuló ser alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista ante su vecino Pedro González Guamán para que éste obedeciera su pedido de limpiar las malezas de su propio jardín. En efecto, hay una simulación, hay un engaño, una falsedad genérica, pero no se ha cumplido en la descripción que realiza el Ministerio Público, no describe que el señor, el agraviado, dice, Pedro González Guamán, haya sufrido, pues, algún perjuicio de tipo económico, de tipo moral. Entonces, como no lo describe, no hay una condición objetiva de punibilidad escrita que vaya a ser probado en el proceso. Entonces, no tiene sentido que ese proceso siga subsistiendo. Apliquemos una excepción de improcedencia de acción mediante los análisis de deducción lógica o subsunción normativa. Algunas otras peculiaridades de la Corte Suprema. Vamos a ver respecto a la excepción de improcedencia de acción. Miren, en esta casación 1326-2021 Puno, la Corte Suprema dijo que se debe interpretar, miren lo que dicen, se debe interpretar la formalización o la acusación fiscal para verificar los márgenes de la imputación. A ver, yo tengo mis reparos ahí, lo voy a señalar en una peculiaridad posterior para que me puedan entender en conjunto y para no reiterar. En otra casación, la Corte Suprema ha señalado que el supuesto de hecho no constituye delito, también incluye a la antijuridicidad, como lo hemos visto, ¿no? Pero sería, desde mi juicio, esto es equivocado, una interpretación errónea, por cuanto el Ministerio Público tendría que describir en los hechos que el imputado actuó bajo una causa de justificación, una legítima defensa. Entonces,
Eso sería algo absurdo, ¿no? Por tanto, desde nuestra interpretación, este primer supuesto del hecho, cuando el hecho no constituye delito, solamente abarcaría hasta la tipicidad, nada más. A ver, en otras sentencias y en otras resoluciones, la Corte Suprema ha entrado en contradicción, ¿no? Es algo que usualmente ocurre. Y ha señalado que, por ejemplo, en la apelación 200-2022, Huancavelica, ha señalado que la excepción de improcedencia de acción también, por el primer supuesto de cuando el hecho no constituye delito, también puede ser, pues, se puede cuestionar con esta la tipicidad subjetiva, es decir, la ausencia de este elemento subjetivo del tipo penal, como el dolo, la culpa, los elementos subjetivos adicionales. Sin embargo, en casaciones como la 10-2018 Cusco, la apelación 61-2021 de la Corte Suprema, ha dicho que no se puede, y ha sido tajante, ha sido tajante en decir que no se puede cuestionar los supuestos de ausencia de tipicidad subjetiva en mediante excepción de improcedencia de acción, porque señalan que requiere actividad probatoria, inferencias, y solamente así se puede llegar, ¿no? Y confunde nuevamente, ¿no? Y a este respecto, pues, yo tendría que señalar lo siguiente. Como dice en su libro Los Hechos, la doctora Marina Gascón, ¿no? Avellán, estos elementos subjetivos, estos hechos subjetivos, sí pueden ser probados. Entonces, si pueden ser probados, forman parte del tema probando, de lo que va a ser objeto de prueba dentro de un proceso penal. Y como va a ser objeto de prueba dentro de un proceso penal, tiene que ser imputado al procesado. Tiene que ser atribuido al procesado. Nosotros, no me dejarán mentir, estimados colegas, vemos que la imputación subjetiva en la descripción fáctica, por lo general, no se establece en los documentos de formalización o los requerimientos acusatorios. Por lo general, esto se reserva para la calificación, ¿no? Para el apartado de calificación del hecho. Sin embargo, si es que la Corte Suprema dice que se deben analizar para la excepción de improcedencia de acción los hechos, ser pues incluidos y descritos, ¿no? El imputado, el acusado, mató a Juan Pérez, ¿no? El acusado, no sé, Pedro Quispe, ¿no? Mató a Juan Pérez con conocimiento y voluntad. Tendría que ser descrito, más allá de cómo es que se prueba. Lo que ocurre es que la Corte Suprema confunde la valoración probatoria con la fijación del hecho. Son dos cuestiones muy diferentes, que pues esto tiene mucho que ver también porque en la doctrina, inclusive en la doctrina del razonamiento probatorio, es un tópico que, como dice el doctor Bravo Ibarra, ¿no? de la Universidad de Girona, no ha sido muy abordado por también estas corrientes de razonamiento probatorio, que se confunden. Y la Corte Suprema pues entra en estas contradicciones, ¿no? Desde nuestro punto de vista, sí forman parte de la identidad subjetiva de los supuestos en que pueden ser cuestionados por excepción de improcedencia de acción, porque tienen que ser atribuidos. Bueno, estas son algunas de las peculiaridades. Además, también la Corte Suprema ha señalado que la ausencia de tipicidad o justiciabilidad penal deben ser evidentes. Y aquí está hablando de un grado de probabilidad, ¿no? Si asimilamos la evidencia a la certeza, entonces lo que está confundiendo es valoración probatoria con lo que en realidad se establece el Código Procesal Penal, que viene a ser un análisis lógico deductivo, nada más. Porque si habla de que la ausencia de tipicidad o la ausencia de punibilidad deben ser evidentes, está hablando pues de
valoración probatoria de un grado de sospecha. Bueno, ¿por qué? Porque en la deducción no hay grados, pues, es decir, la conducta descrita por el fiscal, el hecho concreto, ¿se subsume o no se subsume en el tipo penal? Es todo, ¿no? No es que está menos, discúlpeme, se ha subsumido menos, se ha subsumido medio, se ha subsumido más. No es así, simplemente se subsume o no se subsume en el tipo penal. Entonces hay una grave distorsión de entendimiento de esta figura procesal a partir de lo que pues nuestros supremos nos señalan, ¿no? Les digo esto porque, miren, en esta apelación 99-2022 Cañete, ¿qué ha dicho la Suprema? Ha dicho que en el caso de imputación objetiva, el hecho descrito por el fiscal va a importar un juicio. O sea, y esto es algo que desde mi punto de vista es muy grave, porque la excepción de improcedencia de acción, y aquí tienen a la derecha sus pantallas, el artículo 6, ¿no? Se deduce, no se realiza una valoración, se realiza en todo caso un ejercicio lógico, no un juicio. Porque, y miren esto, ¿cómo señala la Corte Suprema? Es decir, dice, cuando se plantea una excepción o se analiza una excepción de improcedencia de acción desde la imputación objetiva, dice que realiza un juicio sobre lo que describe el Ministerio Público para ver si este contraviene la sana crítica razonada, es decir, si es contrario a los principios y reglas de la lógica, al conocimiento contrastable, a las máximas de la experiencia, o a los principios y reglas del ordenamiento jurídico vigente, o a lo notorio. A ver, si la Corte Suprema misma, en las casaciones y en las resoluciones que hemos visto, ha señalado que no se realiza valoración probatoria, porque para analizar excepciones de improcedencia de acción por importunamiento a la no superación de los criterios de imputación objetiva, tiene que acudir a los principios de la lógica o conocimientos científicos? Si precisamente esto es valoración probatoria, y lo dicen los artículos 158 y 393 del Código Procesal Penal. Dice, en la valoración de la prueba, el juez deberá observar, ¿qué cosa? La valoración, las reglas de la lógica, la ciencia, las máximas de la experiencia, y expondrá los resultados obtenidos y los criterios adoptados. Eso es valoración probatoria, aplicando estas reglas de la sana crítica. Y sin embargo, la Corte Suprema dice que no, pero cuando se trata de imputación objetiva dice que sí. Y la norma procesal penal es clara, solamente se realiza un ejercicio de deducción lógica, nada más. Y peor, el artículo 393 dice, ¿no? La valoración probatoria respetará las reglas de la sana crítica, especialmente conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos. Eso es valoración probatoria. Y cuando la Corte Suprema dice que se puede hacer un juicio para ver si se aplica la regla de la sana crítica razonada, pues nos parece que es un contrasentido, ¿no? Hay una incorrecta interpretación de este instituto procesal. Es por eso que, a mi criterio, más acertado es la Sala Penal Nacional. La Sala Penal Nacional, no tengo ahora las resoluciones, un par de ellas que he visto, que hemos estudiado, ha rechazado excepción de improcedencia de acción sustentadas en la no superación de los criterios de imputación objetiva, como el principio de confianza, el riesgo permitido, sobre todo el principio de confianza y la prohibición de regreso, señalando que para poder determinar esto, para poder ver si se supera o no esto, se necesita actividad probatoria. Y esto me parece que es más correcto, por ejemplo, exactamente es acorde a lo que dice también la Corte Suprema, aunque claro, en un sentido no contradictorio, ¿no? Y finalmente, pues, los criterios de imputación objetiva, ¿no? Como la superación del riesgo permitido, por ejemplo, o el principio de confianza, se desvanecen ante actividad probatoria de cargo, ¿no? Si, por ejemplo, en un caso, tráfico ilícito de drogas, que tanto le gusta a todos los abogados de Ayacucho, en un caso de tráfico ilícito de drogas, el conductor
y hemos tenido muchos de nosotros estos casos. Recoge un pasajero que llevaba una mochila, pues, ¿no? Conteniendo droga, y en uno de los puestos policiales, ambos son intervenidos, ¿no? Se les hace la inspección vehicular y se encuentra la droga. El criterio de imputación objetiva del el principio de confianza trabaja más como una máxima de la experiencia, que puede ser desvirtuada, ¿no? Porque si se han puesto de acuerdo realmente, podría generarse un medio probatorio, prueba en sentido general, sin estas disquisiciones técnicas de elementos de convicción, fuente de prueba. Se ha generado una prueba, se ha obtenido una prueba de escuchas telefónicas, ¿no? Donde se establece que el conductor sí conversaba con el supuesto pasajero para que hagan tráfico de drogas, ¿no? En ese sentido, el criterio de imputación objetiva del principio de confianza que alegaba, pues cae abajo. Inclusive se genera un indicio de falsa justificación, que está muy de moda, que es inconstitucional desde mi punto de vista, pero eso es materia de otra cosa. Pero estos criterios de imputación objetiva no pueden aplicarse en excepciones de improcedencia de acción porque pueden caer con la progresividad de la investigación. Entonces, muy cuestionable que se apliquen los criterios de imputación objetiva cuando además, bueno, la norma procesal penal solamente habla de deducción, no de juicio, ¿no? Para aplicar esto hay que realizar mucho juicio. Bien, por eso desde mi punto de vista son simplemente máximas de la experiencia. Si finalmente no termina la investigación y el Ministerio Público acusa, no solamente bajo el enunciado o la afirmación de que el imputado trasladaba a su copiloto que llevaba una mochila con droga, pues sí se tiene que aplicar esta máxima de la experiencia como el criterio de imputación objetiva del principio de confianza, ¿no? O podría ser, pues, cuestionada. Y eso también dependería de si el Ministerio Público lo describe así, porque en realidad, si uno va a plantear este hecho como un hecho alternativo dentro de su hipótesis alternativa, tenemos que esperar el juicio, no esta etapa procesal, ni siquiera de la etapa de investigación perdón, del control de acusación, ¿no? Porque los hechos pueden plantear las partes para el juicio. Bien, pero estas cuestiones, desde nuestra opinión, pues debe corregirse, ¿no? Porque en unos casos esta ambivalente, esta ambigüedad de decisiones, esta contradicción en las decisiones o en las interpretaciones, pues hace que muchas veces estemos ante decisiones judiciales que no son igualitarias, ¿no? Porque para unos podrían aplicarse y para otros no. O sea, hay que tener mucho cuidado. Eso no es lo que persigue, por lo menos, un criterio de justicia. Bien, para entrar a la segunda parte. Entonces, la excepción de improcedencia de acción funciona con estas categorías para contradecir estos presupuestos de la acción que están ausentes, ¿no? Es decir, cuando los hechos que describen o no son delitos por atipicidad, por antijuridicidad, o cuando no son perseguibles penalmente, porque existe una excusa absolutoria, porque se le aplica o no se describe una condición objetiva de punibilidad. Pues bien, se habla, ¿no? Desde la norma procesal del artículo 6, numeral 1, literal B, de hecho, ¿no? Cuando el hecho no constituye delito, cuando el hecho no es justiciable penalmente, pero en realidad sabemos nosotros qué es un hecho. Esta ponencia, precisamente, esta exposición se basa para clarificar en esta mala utilización de estas categorías, ¿no? De estos fenómenos. A ver, ¿qué nos dice desde la dogmática, desde la ciencia del derecho? ¿Qué se nos enseña? ¿Qué nos dicen? Los hechos vienen a ser eventos. Es todo lo que sucede en el mundo. Sucede en un momento y en un lugar determinados. Por tanto, de los hechos
nosotros, estimados colegas, no podemos predicar que son verdaderos o que son falsos. Los hechos, como dice el doctor Bravo Ibarra de Girona, son, por así decirlo, son neutros. Son neutros. Los hechos no son verdaderos ni son falsos. Entonces, cuando el código, desde el Código Penal o del Código Procesal Penal, que tiene como objeto de prueba, desde el artículo 156, las normas procesales que regulan la formalización, la acusación, pero más técnicamente las de la sentencia, porque ahí sí se hablan de enunciados, el uso que realiza esta técnica legislativa de calificar de hechos a las descripciones de la Fiscalía es inadecuada, porque estos no pueden ser predicados de verdaderos ni falsos, son neutros, son acontecimientos que les ocurren a los sujetos u objetos, son propiedades de los sujetos u objetos, ¿no? Pero no son verdaderos ni falsos. ¿Qué es lo que en todo caso el artículo 156 del Código Procesal Penal, que señala que el objeto de prueba son los hechos, qué se entenderá entonces por el objeto de prueba en el proceso penal? ¿Qué es lo que se prueba? Si no probamos los hechos, porque no pueden ser verdaderos ni falsos, entonces, ¿qué probamos? Aquí viene Tarufo, ¿no? Y Tarufo nos clarifica, también siguiendo a autores ya desde mucha data atrás, como Carneluti, que señalaban que cuando hablamos de la verdad de un hecho, en realidad lo que estamos hablando es de la verdad de un enunciado acerca de ese hecho. Un enunciado fáctico o una proposición factual acerca de ese hecho. Es decir, una afirmación o una negación que ese hecho ha pasado. Pero los hechos no son verdaderos ni falsos. Lo que va a ser calificado de verdadero y falso es lo que nosotros afirmamos. Los hechos simplemente ocurren. Entonces, a ver, ¿qué es un enunciado? Un enunciado es cualquier expresión hablada o escrita y que se puede escuchar o leer independientemente de quién la exprese y de dónde o cuándo se exprese. En los litigios, estos enunciados se forman o aparecen como relatos o narraciones. Así aparecen los enunciados sobre los hechos, estas afirmaciones o estas negaciones sobre los hechos. Cuando yo digo, por ejemplo, que Pedro Quispe Guamán salió de su casa el 23 de julio de 2023 con dirección hacia el Parque Sucre a encontrarse con su enamorada, lo que yo estoy señalando sí puede ser calificado de verdadero o falso. Este enunciado, esta proposición, esta propuesta, sí puede ser calificada de verdadero y falso. Pero si realmente eso pasó, eso no puede ser calificado de verdadero o falso. Simplemente ocurrió en el mundo. Desde una perspectiva probatoria, cuando hablamos de un enunciado, recién podemos, pues, probar su verdad o su falsedad, ¿no? Desde una perspectiva epistémica, trabajamos a partir de... Entonces, el hecho es diferente a lo que viene a ser a un enunciado sobre ese hecho, ¿no? El hecho ocurre en el mundo, pero el enunciado o la afirmación ocurre en los tribunales. Y también en muchos contextos de nuestra vida. Estamos hablando de derecho, ocurre en los tribunales. Esto genera, estimados colegas, que o sea, el inadecuado entendimiento de qué es lo que viene a ser objeto de prueba en un proceso penal genera sesgos en los jueces, es decir, distorsiones. Porque, y no me dejarán engañar ustedes, porque muchas veces, como no se delimita bien o no se corrige esta práctica desde el Código Procesal Penal, es de la jurisprudencia, pues lo que ocurre es que cuando el fiscal va, señala en los juicios o en las audiencias que, señor juez, estos son los hechos. Y el sesgo y la distorsión cognitiva es que, eso ha ocurrido. Pero si el código exigiera que se señalen las afirmaciones o la hipótesis del fiscal, eso es otra cosa, ¿no? Señor juez, mi hipótesis es que esto ha ocurrido. Eso sí puede calzar como verdadero o falso.
En el caso de la defensa también, ¿no? Pero el caso de la defensa, desde nuestra humilde posición de litigante, pues tenemos esta desventaja, ¿no? Que esta inadecuada técnica legislativa pues genera ese sesgo y finalmente prejuicios. No en todos, por supuesto que no, hay muchos jueces muy bien preparados que inclusive nos dan cátedra y nos enseñan sobre estas materias, pero en la generalidad. Entonces, con Marina Gascón Avellán, capitán del razonamiento probatorio, nosotros podemos decir que lo que se prueba, en rigor, el objeto de prueba no son los hechos, sino los enunciados sobre los hechos. Las proposiciones sobre los hechos. En la doctrina nacional, el doctor San Martín Castro, su muy conocido libro de lecciones de derecho procesal penal, también se ha encargado de señalar esto, ¿no? El objeto de prueba está constituido por las afirmaciones sobre los hechos que las partes procesales han presentado en la etapa intermedia. Con ello, dice, se delimita el tema probante. Entonces, queda claro que cuando el artículo 6 y muchos artículos del Código Procesal Penal hablan sobre los hechos, es desde la ciencia jurídica, pues es una inadecuada, una forma inválida, errónea, incorrecta de tratar al tema de prueba. El tema de prueba son las afirmaciones. Bien, para esta tercera parte, entonces tendremos que preguntarnos, ¿es cierto que la improcedencia de acción que hemos estudiado, que hemos visto en la primera parte, cuestiona hechos? Es decir, estos dos supuestos, de cuando el hecho no constituye delito o cuando el hecho no es justiciable penalmente, ¿es cierto que cuestionan hechos? Pues por lo que hemos señalado, no es así, ¿no? Pero ¿será correcto, será válido que la improcedencia de acción cuestione entonces enunciados sobre los hechos? Sí y no. Sí, en todo caso sí, pero no. O sea, podríamos entender y pedir una modificación del artículo 6 y de varias normas del Código Procesal Penal que señalen, ¿no?, que el objeto de prueba, en todo caso, no son los hechos, ¿no? Entonces tendríamos al artículo 156 del Código Procesal Penal que señale que el objeto de prueba son los enunciados sobre los hechos, ¿no?, de la imputación penal, de las circunstancias de determinación de la pena, de la reparación civil, etc. Pero esto generaría un poquito más de trato inapropiado. Nosotros preferimos, y es una propuesta que debiera más bien tomarse a nivel de la jurisprudencia, perdón, de la legislación, calificar bien, es decir, determinar bien este enunciado normativo, esta descripción de esta norma del artículo 6 y de todos los artículos que se refieren a los hechos, ¿no? Porque en realidad, ¿qué es lo que el Código Procesal, el Código Penal sanciona? Son hechos, es cierto, pero específicamente, hechos relevantes, es cierto, pero específicamente sanciona conductas, ¿no? Para no entrar mucho en el debate, en el tema de la doctrina penal, de la dogmática penal, de las corrientes que, pues, el fenómeno de delito, ¿no? Pero siempre se ha señalado que el delito viene a ser una conducta, una acción, un comportamiento. Finalmente, el Tribunal Constitucional ya, dentro de nuestras fuentes del derecho, pues, más persuasivas, ha señalado que el delito, una conducta ilícita, cuya comisión pueda dar lugar a una privación o restricción de la libertad. Sentencia 12/2006, proceso de inconstitucionalidad, TC. Y, por su parte, la Corte Suprema ha señalado, por ejemplo, en muchas sentencias, en muchas ejecutorias supremas, ¿no?, que la doctrina penal de la teoría jurídica del delito, de la teoría del delito, no es la que nos va a permitir determinar si determinado hecho tiene la consideración de delito. Y precisamente lo que señala, al menos en un acuerdo actual, pues es que el delito finalmente es una conducta típica jurídica
culpable, merecedora de sanciones penales. ¿No? Entonces, si esto es correcto, entonces, si el delito es una conducta, cómo es que debiera redactarse el artículo 6 y las demás normas, ¿no?, del Código Procesal Penal que se refieren a los hechos? Deberían señalar que, por ejemplo, en el caso de la excepción de improcedencia de acción, la excepción de improcedencia de acción procede cuando el enunciado sobre la conducta del imputado no constituye delito. El enunciado sobre la conducta del imputado no es justiciable penalmente. El enunciado, y diríamos, ¿no?, que el Ministerio Público señala en su formalización, en su requerimiento de que Juan González mató a Pedro Pérez Quispe, no, el comportamiento de matar no constituye, no es, por decir, justiciable penalmente. Si es que calzase, ¿no? Si es que calzase, en todo caso, ¿no? Sí, o en el ejemplo, a ver, para que no se malentienda, en el ejemplo de Juan Pérez, que se apropió de un bien de la municipalidad de Jesús Nazareno, pero no se señale más, entonces sería un enunciado que no viene a ser típico, al menos para el delito de peculado, porque no se describe a un funcionario. Entonces su conducta, pues, no es delito, típicamente porque no tiene el elemento objetivo. Entonces, para efectos de que podamos entender mejor. Entonces, algo que debemos tener en cuenta para esta cuarta y última parte es que nosotros debemos diferenciar de tres tipos de objetos de prueba o tema probando. Es decir, de qué es lo que se va a probar en los procesos penales o en los procesos penales en nuestra especialidad. Existen, dice el doctor Bravo Ibarra, dos tipos de objetos de prueba o tema probando. ¿Ok? Existe el tema probando descriptivo, el tema probando en abstracto, que se subdivide en abstracto descriptivo y en abstracto interpretado, y el tema probando en concreto. Bueno, esto de directo es algo que nosotros hemos añadido. Vamos a explicar por qué. El tema probando en abstracto, y es lo que vemos en la praxis judicial, es por lo general con lo que muchas veces, ¿no? Y discúlpenme, no se aplica a todos los casos, no se aplica en todos los juzgados, pero muchas veces, y tenemos, al menos nosotros aquí en la oficina, sistematizado en qué casos se ha aplicado esto, pero el tema probando en abstracto descriptivo es lo que se señala, es lo que señala la descripción normativa de los tipos penales, ¿no? Esto es, en los artículos de la parte especial. Ese es el tema probando en abstracto. ¿Qué significa? Descriptivo. ¿Qué significa? Que lo que va a pretender demostrarse muchas veces cuando se quiere sancionar a una persona, cuando no hay un tema probando en concreto, ¿no? Se acude directamente a la norma y se da por probado enunciados que la Fiscalía no describió. Enunciados que la Fiscalía no detalló en su documento de formalización, en sus documentos acusatorios. Entonces se acude directamente al texto de la norma o el del tipo. Por ejemplo, el artículo 384, con funcionario del servidor público que interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes. Se concierta, ¿no? Concierta con los interesados. Bueno, ustedes conocen este tipo. Y en rigor, en realidad, ni siquiera son temas probando. El doctor Bravo Ibarra, lo califica así, sin embargo, solamente para evidenciar que en la práctica muchas veces se sanciona así. O sea, lo que se da por probado son los elementos que, desde una interpretación literal, de estos tipos penales se realizan.
sin acudir a lo que en realidad es el tema probando, que es el tema probando en concreto. En concreto. Pero bueno, existe otro tipo dentro de esta categoría de tema probando en abstracto, que viene a ser el tema probando en abstracto interpretado, es decir, donde se señala a partir de lo que realiza la interpretación de la dogmática o de la Corte Suprema, cuáles son los elementos, por ejemplo, de un delito, como en el delito de colusión. El tema probando en abstracto interpretado. Y esto, por ejemplo, aquí lo tenemos, es una interpretación que realiza, pues, el muy conocido jurista Fidel Rojas Vargas, ¿no? De respecto al delito de colusión. Y dice, ¿no? Los elementos objetivos normativos del delito de colusión tendrán a ser la calidad de funcionario que actúa directa o indirectamente por razón del cargo, el comportamiento típico que viene a ser la concertación ilegal entre funcionario o interesado, el objeto de protección, las contrataciones públicas, concesiones, operaciones y la defraudación patrimonial potencial. Este es un tema probando en abstracto interpretado, que muchas veces también salva, ¿no? Contraviniendo principios como el principio acusatorio o la motivación congruente como contenido constitucional de la debida motivación de las resoluciones judiciales, salva entre comillas, sirve en todo caso para sancionar a personas cuando hay deficientes imputaciones prácticas. Ocurre. Pero en realidad, estas dos categorías o estos dos tipos de tema probando en abstracto no constituyen el tema, el objeto de prueba en un proceso penal. El objeto de prueba en los procesos penales, como dicen los maestros Paitelman y Andrés Dusch, no, Paitelman y Maurice Dusch, perdón, son las afirmaciones, estos enunciados. Entonces, ¿cuál será el enunciado concreto que se va a probar? Las normas no se prueban, ¿no? Inclusive el artículo 156.1, el 156 del Código Procesal habla, las normas jurídicas no se prueban. Estas son normas jurídicas, los temas probando en abstracto son temas, son normas jurídicas, una, el elemento descriptivo, y la otra, pues, interpretación dada, pero ahí está, normas jurídicas, eso no se prueba. Lo que se prueban son los enunciados sobre las conductas o los enunciados sobre los hechos relevantes. Por ejemplo, Juan González Pérez, alcalde de la Municipalidad de Iquitos, concertó con el proveedor Pedro Quispe Guamán, representante del consorcio Bonilla Prado SAC, para direccionar a favor de este el otorgamiento de la buena pro en la licitación pública número 3/2016. En este caso, en este enunciado, se corresponden con todos los elementos que el tema probando en abstracto interpretado ha establecido que deben concurrir. El tema probando en concreto es el tema probando en rigor, como dice Marina Gascón. Entonces, para la construcción de nuestros temas probando en concreto, se requiere que tengamos oraciones bimembres, ¿no? Es decir, oraciones que tengan sujeto y predicado. Nuestras normas procesales, pues, y nuestros sistemas jurídicos en general, señala el doctor Bravo Ibarra, se diseñan bajo esta unidad morfosintáctica, ¿no? De oraciones bimembres. Alguien, el sujeto activo, que realiza un comportamiento sobre un determinado, o realiza un comportamiento que constituye un predicado. Entonces, tienen que ser oraciones bimembres. Donde el sujeto, y esto es algo lógico, el sujeto debe poseer un sustantivo determinado, ¿no? Un sustantivo determinado. Y esto pues es una exigencia, ¿no? Para también aplicar o ejercer la acción penal. ¿Qué viene a ser? En el caso de la fiscalía, ¿no? Que se identifique adecuadamente, que se identifique, individualice al autor o partícipes del hecho delictivo. Debe tener la oración bimembre un sujeto determinado. Entonces, también debe poseer, pues, circunstancias, complementos circunstanciales, como tiempo, lugar,
¿no? Pero estas ya incurrirían para otro tema como la imputación necesaria. Por lo menos para lo que nos interesa, la excepción de improcedencia de acción, basta que sean oraciones bimembres, que el sujeto esté determinado y que el predicado pues esté precedido por un verbo, tiene ya es un verbo de comportamiento, de conducta, matar, robar, apropiarse, ¿no? Que recae sobre algo, que debe ser el complemento directo, y que por tanto a partir de esto podemos hacer un análisis de subsunción. Por tanto, la subsunción o la deducción lógica jurídica no es otra cosa que partir o separar a un elemento particular de un elemento más general, de una categoría más amplia, ¿no? Forman los tipos penales, ¿no? O las normas en general. El que mata a otro, el delito de homicidio, pues tiene un sujeto indeterminado, genérico, ¿no? Y eso es una hipótesis general, y la hipótesis específica es una versión de esa hipótesis general, ¿no? Juan mató a Luis, por ejemplo, ¿no? Y ahí estamos ante lo que se llama tipicidad o calificación jurídica, ¿no? Dependiendo del funcionario de derecho que realice este juicio. ¿Okay? Entonces, este proceso de deducción, ¿no?, que exige una excepción de improcedencia de acción, se basa en eso, ¿no? Interpretar correctamente el tipo penal, las normas procesales que contengan el delito, y pues aplicarlo y ver si el hecho concreto es un caso específico de ese hecho genérico. Por ejemplo, en el delito de estafa, ¿no? Este es el tema probando en abstracto, de tipo abstracto de la descripción, como lo hemos llamado, descriptivo, ¿no? De la descripción genérica. Pero a partir de la doctrina y la jurisprudencia extraeremos cuáles son los elementos de este tipo penal, ¿no? Sus elementos típicos, descriptivos, comportamientos, los elementos descriptivos, normativos, valorativos, subjetivos también, también los objetos jurídicos o materiales. Entonces, vamos a establecer la premisa mayor de este silogismo, ¿no? El silogismo no es más pues que un razonamiento que se apoya en premisas, ¿no? Y cuando es jurídico es que se apoya en una premisa que es jurídica, la premisa mayor. Entonces, en este caso, la jurisprudencia de recaída, en todo caso, en esta ejecutoria suprema, ¿sí? Para los que no quieren utilizar de forma estricta, o los que no queremos utilizar de forma estricta el término jurisprudencia, en el recurso de nulidad 1938-2018 Lima, se establece la premisa mayor, y este recurso de nulidad nos dice que estos son los elementos del tipo penal de estafa. Entonces, ya tengo la premisa mayor. Ahora, lo que tengo que hacer es buscar enunciados. Ese hecho, si yo soy fiscal, ¿no? Si ese hecho calza, si el hecho que me han traído, y disculpen, las afirmaciones conductuales que me han traído, o los enunciados conductuales que me han traído a mi despacho, pues calzan con todos estos elementos genéricos. Entonces tendremos en los elementos puestos del tipo penal con los enunciados directos. Entonces sí va a calzar. Si no calza, somos abogados defensores, planteemos una excepción de improcedencia de acción. La excepción de improcedencia de acción, solamente para clarificar el asunto, no funciona con los hechos indiciarios, o lo que comúnmente conocemos como indicios. Los indicios son diferentes que los enunciados directos conductuales. Los indicios dan una inferencia más alejada de los hechos directos, ¿no? Y estos, pues, no forman parte, si bien es cierto, forman parte del hecho, del objeto de prueba, pero sí, forman parte del objeto de prueba, porque todo lo que afirma el Ministerio Público tiene que ser probado, ¿no? Si le imputa, por ejemplo, en los delitos de colusión
estamos viendo una irregularidad al funcionario público, eso no es un hecho directo. La irregularidad administrativa no termina siendo un hecho que calce en el término concertación, pero sí es un hecho indiciario, un indicio que a partir de una inferencia, ¿no?, con otros indicios más, nos puede llevar a la conclusión lógica de que hubo una concertación, que es así como se construyen estos tipos penales de encuentro y de tipo clandestino, ¿no?, las concertaciones. Entonces, los indicios, los hechos indiciarios no forman parte de los elementos que van a utilizar o que vamos a utilizar para realizar excepciones de improcedencia de acción. Solamente los enunciados directos que calcen con las interpretaciones sobre los tipos. Y aquí también una precisión, ¿no? Las excepciones de improcedencia de acción se tienen que hacer con el resultado de la interpretación, sobre todo las más persuasivas que está de moda, como reitero, las que realiza la jurisprudencia o las que realiza la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional en su caso, si es que lo hace, lo hiciese, ¿no? Y con los hechos directos del caso concreto. Si no calzan, si no se encuadran, si no se subsumen, pues no estaremos ante una conducta típica. O de repente, si es que estos hechos describen, enunciados, estas afirmaciones realizadas en hipótesis, describen que el procesado, por ejemplo, actuó bajo una causa concreta de antijuridicidad o de no antijuridicidad, de permisión jurídica del ordenamiento jurídico, pues también haremos en procedencia de acción bajo el supuesto de cuando el hecho no constituye delito. Y solo para concluir, las precisiones de tiempo y lugar son exigencias no de la tipicidad o de la calificación jurídica, sino de imputación necesaria, que eso es otro tema. Por ejemplo, y ya ha pasado, ocurre en muchos casos, ¿no? El Ministerio Público imputa un determinado comportamiento a un procesado, ¿no? Dice Juan Pérez, funcionario de tal entidad, concertó con el director Mariano Tal del consorcio Pariona Ganales, por decir, para que le dé la buena prueba. Y no se establece la circunstancia temporal o la circunstancia espacial de dónde se realizó ese supuesto comportamiento. Eso no es un tema de excepción de improcedencia de acción. O sea, el hecho, el enunciado conductual, la afirmación conductual es típica, sigue siendo típica, una conducta típica. Ahora, no, si no se sabe dónde, cuándo, esa es otra materia. No, yo no me puedo defender de algo que no se sabe, pero sí me están imputando algo que es una conducta que es, porque esa, como les reitero, es otra discusión. Finalmente, concluyo con esto, espero no haberlos aburrido, pero el ejercicio del derecho aplicado a la realidad, a casos reales, tanto en materia penal, civil, laboral, constitucional, administrativo, en todas las áreas, ¿no? Cuando estamos ante hechos, no ante producción académica, o en todo caso ante enunciados ante la realidad, tiene la siguiente estructura. Tiene una conclusión, una premisa mayor, que está presidida por las reglas y los principios, una premisa menor, que viene a ser, entre comillas, el hecho, cuando son enunciados sobre comportamientos. Ambos se tienen que justificar externamente, la motivación externa de la que habla el contenido constitucionalmente protegido, de la debida motivación de la resolución judicial, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, y la doctrina, por supuesto, de la argumentación jurídica. Las premisas mayores se determinan o se fijan a partir de la interpretación, ¿no?, que no contradigan a los valores constitucionales, y en el caso de las premisas menores, los enunciados, se fijan lingüísticamente y se determinan con la prueba. Y la prueba nos dará una verdad probable, una verdad razonable, altamente probable, ¿no? Y esto, pues, entre uno y lo otro, es lo que se llama justificación interna o silógica. Espero nuevamente no haberlos aburrido. Ha sido mi intención hacer esta explicación.
y, por supuesto, someterlo a la crítica de ustedes, ¿no? Esto nos va a permitir mejorar si es que en algo, pues, estamos no siendo precisos. Agradezco al Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho por la oportunidad. Muchas gracias, doctor. Bueno, antes de concluir, invitamos a nuestros participantes a que puedan realizar sus preguntas. Pueden escribir en el chat de la sala Zoom o también levantar la manita. En este caso tenemos la mano levantada de Michelle Vargas. Adelante, participante, la escuchamos. Buenas noches, profesor. Bueno, yo tenía una observación de acuerdo a lo que usted estaba señalando. Usted señala una propuesta, una modificación, ¿no? Dice, primero, cuando el enunciado sobre la conducta del imputado no constituye delito. Yo tenía una observación en torno a esta propuesta que usted estaba haciendo para quizás añadir de la siguiente forma: cuando el enunciado sobre la conducta atribuida al imputado no constituye delito, en tanto que esta explicación o esta implementación que estoy ofreciendo es un poco más precisa, porque pues justamente estamos hablando acerca de la conducta que se le está atribuyendo, en este caso, al imputado, ¿no? Entonces, yo quería, bueno, hacer un comentario también respecto de eso, de lo que usted señala acerca de que no existen hechos ni falsos ni tampoco verdaderos. Quizás podría hablarse de hechos que son existentes o inexistentes, pero aquí surge una interrogante: si es que lo tomaríamos de esta forma, de que únicamente existen, de que no existen los hechos, ni que son falsos, ni que son verdaderos, entonces, ¿de qué forma podría hablarse, por ejemplo, de un hecho punible, ¿no? O sea, ¿de qué forma debería de adjetivizarse a el sustantivo hecho? Si es que, por ejemplo, hablamos de conceptos como de hecho jurídico o como de un hecho con importancia jurídica, ¿no? Entonces es algo que me llena de incertidumbre y mm, me agradaría que usted pueda hacer algún comentario sobre eso. Gracias, Michelle. Muchas gracias. Sí, ¿no? En realidad la propuesta que usted señala me parece que también es bastante precisa, ¿no? Lo vamos a tomar en cuenta, pero surge la necesidad de corregir la técnica legislativa que está utilizada para redactar o elaborar esta norma procesal, ¿no? Entonces, concordamos con usted, corroboramos esa apreciación, ¿no? De que el enunciado sobre la atribución de la conducta también. Mientras más precisas sean las normas, más justas serán, pues, las decisiones judiciales, nos parece, ¿eh? Al menos respecto a este tema. Nos hablaba respecto de la inexistencia o la existencia o la inexistencia del hecho. No, en realidad el hecho ocurrió, el hecho pasó. Lo que no se sabe, lo que no puede calzarse es decir que, a ver, si ahorita yo estoy conversando, me estoy dirigiendo a ustedes, ¿esto puede ser calificado de verdadero o falso? No, simplemente está ocurriendo. Pero si, por ejemplo, el doctor Martel Morales, ¿no? Señala como un indicio, quizás yo estoy siendo procesado, y dice que
en el proceso, en el juicio oral, dice que el abogado Sergio Pariona, el día 3 de agosto de 2023 a las 7:39 de la noche, se encontraba dando una exposición vía Zoom por medio del Colegio de Abogados de Ayacucho. Esa afirmación sí puede, de esa afirmación sí puede predicarse verdad o falsedad. Pero de lo que estamos hablando, no, esto es neutro. Y esto no es, pues, una interpretación o una determinación que haga quien les habla, ¿no? Prácticamente esto es lo que han dado los filósofos del derecho, específicamente en materia de razonamiento. No se prueban se prueban las afirmaciones. Los hechos no son verídicos ni son mentirosos, comillas, ¿eh? Quienes pueden ser veraces en todo caso o mentirosos, las personas, o mentirosas son las personas. Los hechos, las afirmaciones sobre esos hechos son de las que se puede predicar su verdad o falsedad. Entonces, por lo menos así nos quedamos. Y en el tema práctico, pues cuando ya si no modificamos esto, vamos a seguir generando este sesgo, esta distorsión de que el juzgador crea que porque el fiscal relata algo, ya son hechos probados, ¿no? Ya son hechos acreditados, ¿no? Es simplemente su afirmación hipotética. Bueno, desde la posición de los autores que les he comentado. Ahora bien, respecto de cómo debieran redactarse este tema del hecho punible en el Código Penal, pues es cierto, y yo comparto también que no todo debe estar en las leyes, debe dejarse también a la dogmática, a efectos de que pueda interpretar el sentido, el significado, los elementos, las normas. No. Sin embargo, hay cosas, hay categorías como el delito ya debieran estar redactadas así en nuestros cuerpos normativos, en el Código Penal en específico. Debiera hablarse de delitos o debiera hablarse de conductas típicas, antijurídicas. ¿Acuerdo? Nivel de concordancia que existe actualmente entre nuestros dogmáticos del derecho. Dar acorde también a lo que se llama como la ciencia jurídica. Esa sería mi respuesta. Si hay alguna pregunta más. Estimados participantes, los invitamos a poder realizar sus preguntas. Tenemos una pregunta más, doctor. El participante José Luis. Adelante, José Luis. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha, doctor? Buenas noches. Sí, se le escucha, Bueno, estimado ya. José. El caso sería, yo soy de la idea que sí se necesita valorar o al menos la prueba, ¿no? Por ejemplo, póngase el caso de una estafa, cuando, digamos, un vendedor le vende un vehículo a un supuesto agraviado, en este caso el comprador, pero hay un gravamen sobre este vehículo, que digamos, este carro está por 16, lo vende a 5,000, pero tiene un gravamen por $10,000, pero el precio del mercado es 30,000. Entonces, y esto es público, porque cuando usted va a comprar un vehículo, ese gravamen que afecta al vehículo sale. Y eso está en el notario, está en la fe registral y todo. Entonces el comprador lo va a denunciar por estafa, aluciendo que le ha engañado, que no sabía nada del gravamen, pero cuando esto es público. Entonces el fiscal va a formalizar investigación preparatoria, entonces va a tener que ver el tema notarial, la declaración, entonces sí se va a valorar prueba para una improcedencia de acción y se va a declarar y se tiene que declarar improcedente, o sea, porque no, la acción no es típica, por falta No lo terminamos de escuchar. de este tipo o del elemento, sí se tendría que de alguna manera valorar prueba, doctor, necesariamente. Se ha cortado la comunicación por momentos, pero creo haber entendido.
algo, al menos lo sustancial, ¿no? Usted señala que debiera valorarse prueba en una excepción de improcedencia de acto, ¿no? En realidad no, porque nuestra principal fuente de derecho es la ley penal, y las leyes, perdón. En este caso, es lo que dice el artículo 106, más allá de las interpretaciones que ya he señalado, con toda la jurisprudencia que he señalado de la Corte Suprema, indica que las excepciones de improcedencia de acción y las demás excepciones solamente se deducen, no se prueban. Y la deducción es un razonamiento lógico, nada más, de subsunción, de adecuación de un hecho específico a un hecho general descrito. Entonces, no podemos acudir a la actividad probatoria. Existe, no recuerdo ahora, existe una casación de la Corte Suprema, ustedes no recuerdo el número, pero bajo la ponencia de San Martín Castro, que señala que las partes no pueden ofrecer pruebas, ¿no? O hipótesis alternativas, ¿no? Lo que estoy entendiendo del doctor Vivanco es que él quiere demostrar una hipótesis que no está descrita, la formalización. Precisamente la descripción que señala eso, como les reitero, no está permitido, ni desde el Código Procesal Penal, ni desde la jurisprudencia. La actividad probatoria se realiza, pues, a nivel de hora, en todo caso. Bueno, esa es, si el colega tiene esa interpretación, quizás pueda hacernos una mejor interpretación sistemática y también cambiar, ¿no? En el derecho, esa es su virtud y su defecto, o es discutible. Bueno, doctor, de esta manera hemos concluido con el curso de hoy. Le agradecemos nuevamente su participación. Esperamos contar con usted en nuestros próximos eventos. A nombre de la Junta Directiva 2022-2023 y de su directora académica, la doctora Maribel Carrasco Ramírez, estamos muy agradecidos, doctor. Hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Siempre gracias.